Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio. Una vez más nos reunimos aquí para compartir de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Hoy con este estudio que llevamos ya hace varias semanas acerca de el libro de Bemidbar, este verso a verso de números. Hoy continuando con el capítulo 30 de Bemidbar. Hoy estaremos viendo un tema que es bien interesante, y es el tema de los votos. Este capítulo 30 que está en el marco de una parashá llamada Matot, tribus, que es la parashá 42. Este capítulo 30 habla acerca de los votos, de la importancia de la palabra, de las cosas en las que nos comprometemos, y especialmente con el Señor. Obviamente esto redunda o resuena en todo ámbito, ¿no? Porque de hecho algo que se ha perdido a lo largo del tiempo es la palabra, ¿no? Antes la palabra valía más que un papel firmado. Hoy en día está el dicho de que lo que no está escrito no sirve, porque las palabras se las lleva el viento. Pero no así antes. Antes era muy estimada la palabra, y el honor de una persona estaba en su palabra. ¿Y esto cómo se comprobaba? Pues que cumplía las cosas que decía. Y de esta manera, pues, aparece esta ley de los votos, y es con respecto a tus compromisos con el Señor. ¿Y qué dice el Señor acerca de los votos que hacemos? Así que bueno, vamos a disponernos, vamos a estar ahí atentos para este estudio, y les pido que me acompañen con sus Biblias, que estemos ahí estudiando la palabra, las escrituras, y que bueno, sea el Señor dándonos hoy la sabiduría y el entendimiento para compartir de esta palabra y entenderla. Bendito Rey y Padre Celestial, te honramos, te alabamos, te bendecimos. Hoy te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos das esta oportunidad, este día, Señor, apartado para ti, separado de los demás, Señor, para buscar tu rostro. Hoy buscamos, Señor, tu presencia, y que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón, Padre. Nos instruya, Señor, en tus palabras, en tus mandamientos. Derrame sobre nosotros la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, para que hoy podamos comprender tu palabra, Señor. Danos la pasión, el deseo, Señor, y el amor, Padre, por tu palabra, Señor, por escudriñarla, por aprenderla, para que sea ella lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, Señor. No queremos por torpeza, por necedad desviarnos de tus caminos, sino antes bien estar firmes, Señor, aferrados a tus palabras, Señor. Gracias yo te doy por mis hermanos, por mi familia, por tu pueblo, Señor, que hoy busca tu rostro, Señor, y se reúne en torno a ti, Padre, para aprender acerca de tus palabras. Bendícenos hoy, te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, en este capítulo 30 del libro de Bemidbar, del libro de Números, se habla acerca de los votos, y vamos a ver qué dice el Señor con respecto a esto de los votos. Dice, habló Yahweh a Moisés, perdón, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Y bueno, como siempre que arranca un pasaje de este tipo, donde el Señor va a dar leyes, pues hace referencia a quién las dijo, ¿verdad? Y dice, esto es lo que tienes que transmitir, Moisés. Entonces aquí, como principio fundamental, la instrucción fue dada por medio de Moisés, recibida directamente de Yahweh, del Señor. Y dice, esto es lo que el Señor ha mandado. Entonces, partiendo de este punto, pues ya tenemos una base sólida de quién es aquel que ha instruido acerca de estas palabras. Es el Señor, no Moisés, ¿no? Moisés fue el vocero, Moisés fue aquel que transmitió la Torá al pueblo. Pero la instrucción, la Torá, no venía de Moisés, venía del Señor, ¿no? Que es, digamos que un concepto que
que no se maneja correctamente hoy en día, ¿no? Hoy se dice la ley de Moisés, y si bien es cierto, así es conocida como la ley de Moisés, porque pues Moisés es el que la da o el que la entrega al pueblo, em, el concepto de fondo, pues, le falta peso, y es porque la Torah no fue dada por Moisés, fue dada por el Señor, fue dada por el Eterno. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando, digamos que ligamos directamente, sin saltándonos al que la dio, que es el Señor, y lo relacionamos directamente con Moisés, pues ahí es donde entra el asunto de empezar a decir, no, ves que la ley fue de Moisés, las palabras fueron de Moisés, eso no funciona hoy en día porque eso es ley de Moisés, eso es de los judíos, no sé qué, bueno. Pero cuando nos desligamos de ese concepto y entendemos que la ley no es de Moisés, sino es del Señor, transmitida por Moisés, pues ahí cambia la narrativa, porque entonces ahí ya no queda un argumento válido el decir que son las palabras de Moisés y por eso no las obedezco. Ahí estaríamos diciendo, no obedezco, no sigo a las palabras que el Señor dio a través de Moisés. O sea que al que se desobedece en ese orden de ideas no es a Moisés, es al Señor. Entonces, cuando aterrizamos ese concepto de esta manera, entonces ya tiene un peso mayor el decir, no quiero guardar las palabras de Dios. No quiero hacer caso a la instrucción de Dios, no de Moisés, de Dios. Entonces, eso es para que lo tengamos ahí presente porque es una malinterpretación acerca de la ley y, digamos que dársela solamente a Moisés como aquel que la entregó, pues ahí partimos de un error. Entonces, esto, bueno, esto lo hemos estado revisando en el podcast que estamos haciendo acerca de la Torá, eh, y que los invitamos a lo compartan con nosotros. Está en una lista de reproducción en YouTube, también está en nuestro canal de Spotify, porque pues ahí hablamos, digamos, un poco más profundo acerca de esto de la ley, estamos hablando ahí. Pero partiendo entonces del punto de que es el Señor el que da la instrucción, el que da la ley, el que da los mandamientos, pues ahora dice, bueno, Moisés instruyó a los príncipes de los hijos de Israel acerca de las palabras que el Señor le ordenó que dijera. Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, aquí comienza este pasaje dándonos la instrucción. Y es, si alguno hace un voto o un juramento, dice al Señor, ¿no? Partiendo de esa premisa, un juramento ligando su alma con una obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y acá aparece dos palabras, voto y juramento. La primera, voto, esta viene del hebreo nadar, ¿sí? No nadar en la piscina, sino es una palabra hebrea, nadar, que significa o traduce promesa, hacer o dar algo a Dios, hacer, pagar, votos, prometer. Y la otra es juramento, que viene del hebreo shebuá. Y shebuá es algo jurado, conjurar, juramento solemne, maldición. Eso es lo que dice esta traducción o de dónde viene esta palabra. Entonces, aquí hay algo importante y es que dice el Señor, cuando alguien haga un voto, cuando alguien haga una promesa, ¿sí? Cuando alguien se comprometa con el Señor y dice ligando su alma con obligación. ¿Qué quiere decir ligando su alma? Que cuando tú prometes algo a Dios, cuando tú le dices, Señor, tal cosa, Señor, tal otra, Señor, yo voy a hacer esto, Señor, yo voy a hacer aquello, parte de una intención voluntaria, porque aquí no dice harás votos al Señor, sino dice cuando alguno hiciere voto al Señor, o sea, cuando nació del hombre, comprometerse con Dios por alguna razón, ya veremos ejemplos como el de Ana, ¿sí? Ella hace un voto al Señor, hace un compromiso, ella dice, Señor,
Si tú me das un hijo, yo te lo entrego. Ella iba todos los días allá a la puerta del tabernáculo y lloraba, lloraba, y la veía el sumo sacerdote Eli, y esta qué le pasará, y llorando ahí todos los días, y llorando, ¿no? Y ella se compromete con el Señor, hace un voto, le dice, Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo que lo voy a consagrar a ti. El voto no nació del Señor. La promesa no nació del Señor, nació de Ana. Así que en este orden de ideas dice, ha ligado su alma con una obligación, ¿no? Y ahí es que entender ese punto clave. ¿Porque qué? Son palabras, porque aquí no dice alguien firmó un contrato y lo lleva y lastimosamente hoy en día le damos mucha más validez a un papel firmado, ¿cierto? Que a la palabra dada. Y aquí es claro, dice, cuando alguien proclame una palabra, cuando alguien se comprometa con algo, dice, liga su alma con una obligación. La palabra hebrea que aparece aquí en el verso 2, obligación, es la palabra azar. Y azar significa enganchar, fijar, unirse, aprisionar, arrestar, atar. Fíjate, puede ser traducido como cárcel, como cautivo, ceñir, comenzar, ligar, obligar, ordenar, prender, preso, quedar, reprimir, suspender, uncir. Bueno, fíjate que entre las palabras que, que como significado puede tener la palabra azar, una de ellas es cárcel, otra de ellas es atar, otra de ellas es aprisionar. Entonces, nos da un poco más de contexto acerca de lo que se acarrea en sí cuando nosotros prometemos, cuando nosotros hablamos y cuando nosotros decimos algo. Y es que es como cuando te meten en una cárcel. No puedes salir de ahí, no puedes librarte de eso. Es el principio. Cuando una persona por cometer un delito lo meten a la cárcel, no puede salir de ahí. Por más de que quiera, sáquenme de aquí, va a estar ahí porque esa es la condena a causa de su delito. Haciendo una analogía con respecto a los votos, es algo similar. Cuando prometemos algo, cuando nos comprometemos en algo, es como cuando nos meten, como si nos metieran en una cárcel, hablo de una analogía, em, por más de que queramos, no podemos salir de ahí hasta que cumplamos la condena. En el caso de los votos, hasta que cumplamos la palabra. Esto es bien importante por la sencilla razón de que nuestra palabra, así como la palabra de Dios, dice que es fiel, dice que permanece en los cielos, que no cambia, pues Dios espera de nosotros como sus hijos que vivamos de la misma manera, que apliquemos el mismo principio de lealtad y fidelidad a las cosas que decimos. Entonces, partimos de un principio de que no es algo impuesto, no es que Dios te dice, hazme un voto, hazme un juramento. Por el contrario, dice cuando alguien quiera. ¿Sí? O sea, como Ana, a Ana nadie la obligó. Además que Dios incluso le hubiera podido dar el hijo sin que ella se hubiese comprometido, ¿sí? No pasó así, pero porque la historia nos cuenta que pues ella se comprometió. Pero si no lo hubiera hecho, pues no hubiera tenido necesidad de ligarse en ese voto, en ese juramento que convino con el Señor y no hubiera tenido que entregar a su hijo al servicio en el tabernáculo, ¿no? Y hablando de esto, del profeta Samuel, ¿no? Que conocemos todos en la historia. Eh, pero ella actuó, a veces, eh, por esa circunstancia pasan los votos, en situación de una carencia, de una necesidad, de una falencia, de algo que anhelamos tanto. No sé si les ha pasado que anhelas tanto algo, que deseas tanto algo, que estás pasando por una situación difícil, lo que sea, y sale de tu corazón, de tus propias palabras, comprometerte con Dios si Él te ayuda en esto o en aquello, independientemente de lo que sea. Estás pasando por una situación económica difícil, Señor, si tú me ayudas, yo tal cosa. Estás pasando en una situación de enfermedad grave, Señor, si tú me sacas de esta o si sacas a mi familiar de esta, yo tal cosa. Son cosas que nacen del corazón del hombre,
en plena voluntad, o sea, no somos coaccionados por nada. No podemos decir, no, es que yo hice el voto porque la situación me llevó a hacer el voto, sí, pero pues salió de ti. O sea, Dios no te dijo, bueno, te pongo en esta situación, ahora comprométete conmigo y entonces ahí te respondo. No, simplemente las situaciones de la vida por las que pasamos, independientemente de las que sean, muchas veces nos llevan a poner en nuestra boca palabras de compromiso, no solo con Dios, con los hombres también. Por eso les digo que el principio de la ley, el principio de la Torah es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que aplicamos con Dios de igual manera y en mismas proporciones es aplicable a nuestro prójimo, ¿sí? Entonces, claro, cuando nos comprometemos con nuestro prójimo, cuando nos comprometemos con Dios, dice aquí la escritura, quedas ligado, queda ligada tu alma con una obligación. Y dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su... Bueno, si me comprometo con Dios, Señor, em, si tú me sacas de esta situación, si tú me ayudas con esto, Señor, yo me comprometo a tal cosa o yo te entrego tal cosa. Entonces la pregunta es, ¿y si no pasa tal cosa? Pues el voto está ligado al cumplimiento, al compromiso, ¿sí? No sé, Señor, si llueve para arriba, entonces yo tal cosa. Si eso nunca pasa, pues tal cosa tampoco va a pasar. ¿Me hago entender? La palabra está ligada a la situación, pero por eso les digo, la mayoría de las veces ligamos nuestras palabras a situaciones cotidianas. Y cotidianas me refiero a una enfermedad, porque pues eso también es cotidiano. O sea, yo hoy puedo estar bien, pero mañana puedo estar mal, porque, pues, porque me resfrié, porque pasó X o Y. ¿Sí? A mí nunca en la vida me ha hospitalizado. Bueno, que yo recuerde, creo que de chiquito de pronto, no recuerdo, creo que no. Pero grande nunca me había dado nada así para hospitalizarme, o que yo tuviera la memoria de estar en un hospital hospitalizado. Y me dio dengue. ¿Por qué? Pues porque estaba por ahí afuera y me picó un zancudo de esos y ya. O sea, eso es un caso, como llaman, fortuito, ¿cierto? Yo no me lo estaba buscando, pero tampoco le puedo decir a Dios, no, pues que Dios, tú, ¿por qué me pusiste en esta situación? No, pues fue pues algo pues, normal, natural, pues hay zancudos, hay un bichito me picó, es como si sales y te muerde una culebra y te con su veneno, uy, señor, pero no, pues cosas que pasan normal, o sea, esa es la vida. Sí, estamos expuestos a muchas cosas, estamos expuestos a un accidente, como estamos expuestos a un resfriado, como estamos expuestos a lo que sea. Entonces, mi mamá dice que sí estuve hospitalizado por gastroenteritis a los 6 meses. Bueno, pero digo, no recuerdo yo en mi haber. Entonces, bueno, sí estuve. Pero pasó eso. Entonces, de pronto yo en mi angustia, porque estoy malo, porque no sé qué, Señor, sácame de esta, que si tú me sacas de esta, Señor, yo hago tal cosa. Entonces ahí es donde vienen los compromisos, ahí es donde vienen los votos, de los cuales el Señor dice, si tú abres tu boca con un compromiso, con un juramento, adquieres una obligación que no puedes escapar de ella, de la cual no te puedes zafar fácilmente. O sea, no es como que em, Señor, te prometo esto, si tal cosa, y pasó tal cosa, entonces, pero era porque pues estaba llorando ahí al Señor y no, 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 carreta. Si te comprometes, debes cumplirlo conforme a todo lo que salió de su boca, ¿no? Entonces, entonces, vamos a ver pasajes acerca de esto y ver qué más dice la escritura con respecto a los votos y a los juramentos. Entonces, este de números 30. Ahora veamos Levítico 19:12, que dice lo siguiente. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Yahweh. Entonces aquí hay otro pasaje donde se menciona acerca de los juramentos y que no podemos hacerlos como falsamente, o sea, no cumplir
lo que prometemos. Porque cuando no lo hacemos, dice aquí, profanarás así el nombre de Dios, de tu Dios, yo, el Señor, ¿vale? Otro pasaje que podemos ver, de Barín 23, 21 al 23, que dice, cuando haces voto a Yahweh, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. O sea, incurrimos, perdón, en una falta por causa de nuestras propias palabras. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Claro, pues cuando yo no prometo nada, pues no tengo nada que incumplir y por ende, pues no cometo pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Yahweh tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces vuelvo al punto. Aquí esto de los votos no es un mandamiento de parte del Señor, me explico, el hacer los votos, o sea, como que Dios te dice, ¿qué va a haber a prometerme? ¿Qué va a haber a jurarme? ¿Sí? No, aquí está diciendo es cuando tú voluntariamente, por la situación que te sale, como Ana, Señor, dame un hijo y yo te lo entrego, o como el caso de este juez de Israel, que ahorita no tengo el nombre presente, le dice, Señor, si tú me das la victoria sobre mis enemigos, el primero que salga de mi casa, yo te lo entrego a ti, ¿sí? Y él fue, ganó, y cuando llegó, venía de regreso, salió su hija muy emocionada porque su padre regresaba. Y cuando salió al encuentro, dice que su papá le dijo, cuán amarga, cuán triste ha sido esta recibida para mí, le dice a la hija. Y ella, pero no, querías que te saliera a saludar, no, no, obvio que sí, pero no esperaba que fueses tú, porque hice un voto al Señor, hice un compromiso. ¿Cuál fue ese compromiso? Que el primero que saliera de mi casa a recibirme cuando yo regresara, si tú me dabas la victoria, Señor, yo te lo entregaría a ti. ¿Qué pasó con esta mujer? Ella le dice, papá, pues lo que dijiste debes cumplirlo al Señor porque te comprometiste. Uy, pero ¿cómo así? Pero es la hija, ¿cómo? Es que vuelvo e insisto. Leamos Deuteronomio nuevamente, 23, 21. Cuando haces voto a Yahweh tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh tu Dios de ti y será pecado en ti. Cuando hay un pecado, cuando incurrimos en una falta, en este caso, no cumplir algo que prometemos. Ojo, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado. Obvio, cuando no decimos y nos comprometemos en algo, pues, ¿por qué habríamos de pecar si yo no me comprometí en nada? ¿Me hago entender? Si este hombre no se comprometió y no le dice, Dios, si tú me das la victoria, sino él dice, Señor, yo voy, creo que tú me vas a dar la victoria, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nos vas a librar de nuestros enemigos y no sé qué, pero no se compromete en que yo te doy tal cosa si tú tal otra, pues seguramente el Señor le hubiera dado la victoria también y sale a recibirlo su hija y no tiene que entregarla al Señor como ofrenda, ¿no? Y era holocausto, era un sacrificio entregado al Señor. Pero eso es punto de otra enseñanza. El punto aquí es el compromiso que se adquirió. Entonces, cuando se haya pecado, uy, no, Señor, pero mi hija, uy, no, yo ahí sí no le voy, Señor. No, yo decía que si salía el perrito o si salía otro a recibirme, ¿cierto? El criado, pero mi hija no, ahí sí no le juego, Señor. No, pues tú entenderás, pero ahí no le entro yo. No, el que hizo cumplió su voto. Su hija le dijo, papá, pues si eso fue lo que le prometiste al Señor, Él te dio la victoria, tienes que cumplirlo. Entonces ahí es donde les digo que lastimosamente la palabra se ha perdido. ¿Por qué? Porque somos, como les decía en la enseñanza de la Torah anoche, somos amigos de San Deme, pero no de San Tome. Somos amigos aplicamos la ley del embudo. No, lo ancho para mí, lo angosto para el otro. Algo así es la ley del embudo. El refrán suena mejor, pero no me lo sé bien. El cuento es que así actuamos. Entonces llega la dificultad, llega el problema, Señor, si tú esto, tal, no sé qué, entonces yo voy a hacer alguna cosa. Y el Señor propicia todo para que eso se dé y llega el momento de cumplir tu parte y dices, uy, pero. Y ahí es donde está el problema, ahí está lo delicado del asunto. Y algo de lo cual el Señor dice,
pero lo que hubiere salido de tu boca, aquí en Deuteronomio 23, 22, 23, lo guardarás y lo cumplirás. Hay uno que lo guardan y no lo cumplen. No, 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 lo guardas y lo cumples. O sea, vas a ser fiel a esas palabras. Conforme lo prometiste a Yahweh tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. O sea, vuelvo e insisto, ¿quién te puso a hablar? ¿Quién te dijo que hablaras? ¿Quién te dijo, oye, promete? ¿Quién te dijo, "Oye"? Nadie te dijo eso? Tú por tu condición, por tu necesidad, lo quisiste hacer. Ah, ok, ¿ahora qué debes hacer? Pagar. Sencillo como eso. Sencillo como eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel a sus palabras, que cumple lo que promete y espera que nosotros, sus hijos, actuemos de la misma manera. Actuemos igual. ¿Cómo? Siendo fieles a la palabra que proclaman nuestros labios. Ah, ok, gracias. Aquí hay una cita que me dan que es Eclesiastés 5. ¿5 qué? ¿Del 2 al 6? Gracias. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante del Señor, lo mismo que estamos diciendo. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean tus palabras pocas. Vuelvo, insisto. Hay una enseñanza de que Dios nos dio dos oídos y una boca. ¿Para qué? Para que oigamos más y hablemos menos. Lastimosamente, hablamos más y escuchamos menos. Aquí el Señor nos advierte, escucha, no te comprometas, no hay necesidad. Pero si eres ligero de boca, dice un pasaje en las muchas palabras que no, no faltará el pecado. Muy bien, muy bien. Esa es la traducción pechita de Lianea. Digo aramea, 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 aramea. No, mentira, no, no, se pasa. Pero bueno, el asunto es, en las muchas palabras no faltará el pecado. Leímos en Deuteronomio. Claro, si tú hablas ligeramente, pues vas a pecar. Porque ¿qué es lo más probable que pase? Ya el Señor nos lo advirtió que no cumplas. Y si no cumplas, y si no cumples, perdón, pues el Señor te va a reprender. ¿Por qué? Porque Dios sea malo, no, porque tú fuiste bocón. ¿Para qué te pones a hablar? ¿Cierto? Entonces, volviendo a Eclesiastés, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Hoy en día eh, sufrimos, me incluyo todos, pero esta sociedad sufre de algo que llaman verborrea. Es una enfermedad que hoy atraviesa fronteras por todo lado, en todos los países, y es la necesidad de estar hablando y opinando de lo que sea y hablando de más. Conozcas o no conozcas, ahí estaba metido uno opinando. ¿Y qué dice Eclesiastés? Por la mucha ocupación viene el sueño. O sea, claro, si tú te pones a trabajar todo el día y todo, pues en la noche cansado es consecuencia de haberte ocupado todo el día. Pero por la multitud de palabras, la voz del necio. O sea, cuando tú ves a una persona que habla mucho y que ay, es que necio, ¿cierto? ¿Qué dice el proverbio? Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere transmitirnos aquí hoy, que aprendamos? A hablar menos, a oír más, a no ser ligeros de boca, estar opinando en todo, hablando de todos, que este, que aquel, que no sé qué, que mire, que no, y todo el tiempo uno tiene que estar hable y hable y hable y hable y el Señor dice, cállate, cállate porque es que te estás comprometiendo, estás ligando tus palabras a ti mismo, o no dijo Yeshua, en lo que tú condenas al otro, te condenas a ti mismo, en lo que tú señalas al otro, te señalas a ti mismo. Entonces, a veces no nos damos cuenta y como caballo desbocado nos no le damos rienda suelta a la lengua de la cual dice Salomón en Proverbios, el que la controla, ¿cierto? Es como el timón de un barco, ¿no? Que maneja una gran nave, un timón pequeño, pero si eso se descontrola, la nave se hunde. ¿Santiago también? Bueno, en todo lado. ¿Santiago? Ah, es esa. Bueno, en Proverbios es como de ¿de qué?
¿No es la que mueve el infierno, la lengua? ¿Es esta está por ahí también en Santiago? Ah, es berraco. Peguémosle a una. Es la de. Mentira. Bueno, en Santiago. Eh, entonces, en la multitud de palabras está la voz del necio. Cuando Dios hace promesas, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Dice aquí en Eclesiastes, porque él no se complace de qué? De los insensatos. Una persona que habla de más es tenida por necia, por insensata, por torpe. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y, y no que prometas y no cumplas, ¿no? Esto es muy común y hoy como ring ¿cómo se llama? ¿Esto cómo se dice en inglés? Sí, finger, ¿cierto? Ok. Como ring en el finger, ¿qué tal mi inglés tan fluido? O como anillo en el dedo. Hoy en día, aquí en Colombia especialmente, en 2026, estamos en épocas de elecciones, ¿sí? Congreso y presidente, y presidenciales. ¿Y qué pasa por esta época? La enfermedad esa la que les menciono abunda por todo lado, porque hablan y hablan y hablan los unos, los otros, dicen no sé qué prometes, y lo hemos visto pues en el pasado con nuestros dirigentes que están actuales y con los anteriores, todas las cosas que prometen en campaña y llega el momento de gobernar y no cumplen ni la mitad, ¿cierto? Entonces llega el momento de las siguientes elecciones y entonces viene otro a prometer una cosa, prometer otra, no sé qué, si sé más, y llega el momento de que ocupan el cargo por el cual se votó por ellos y no cumplen. Hay unos que sí, hay otros que no. Pero a lo que voy es que dice la escritura, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Y eso es aplicable a nuestra vida diaria, al diario vivir, en cualquier situación. Nosotros somos muy rápidos para hablar. En esto, en aquello, hágale fresco que yo le ayudo. No sé, amanecerá y veremos porque nunca llegó. ¿No? Hágale que todo bien, que yo le caigo, yo le llego allá. Y, o sea, y nos hemos vuelto tan ligeros en el compromiso y ya no le damos importancia. Entonces, el colombiano, y hablo pues porque yo soy colombiano, eh, eh, es muy de eso, ¿no? Hágale fresco, yo le caigo allá, ya le voy llegando. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y llega tarde y uno dice, bueno, pero llegó, al fin y al cabo llegó. Pero ese no es el fin, ese no es el punto. El punto es si te comprometes, pues cúmplelo. O sea, si dijiste, allá le caigo en media hora, pues se cae el mundo, pero yo en media hora le llego porque mi palabra vale. Yo escuchaba, ya le doy el paso, yo escuchaba un conferencista de esos que es bien reconocido en Colombia, no, uno serio, uno serio, em, y estaba viendo un mensaje que él daba ahí en YouTube y decía, nosotros cómo pretendemos enseñar a nuestros hijos acerca de la responsabilidad, acerca del compromiso, acerca de la puntualidad, acerca de esto y de aquello, si nuestros hijos ven en nosotros todo lo contrario. O sea, yo le puedo exigir a mi hijo, tiende la cama, si yo me levanto y la cama dura extendida todo el día. Pero, ¿qué va a haber? Que la cama, no sé qué. Él puede que coaccionado por el regaño y por eso va a ir a la tienda, pero en su mente, en su subconsciente, algo que nosotros no percibimos, él está teniendo un choque ahí. Porque está diciendo, mi papá, mi mamá me regañan porque yo no tiendo la cama, pero ellos no la atienden. O sea, en mi casa no se está viviendo el ejemplo de lo que ellos me están enseñando. Entonces, claro, hay un choque ahí. Y él decía, las acciones eh, valen más que la palabra, y no que la palabra no valga, obvio, él decía, la palabra tiene que valer, pero el hacer, el obrar juntamente con esas palabras, pues es lo que va a enseñar a tu hijo a ser una persona responsable. Si tu hijo te escucha diciendo, hágale, mi hijo, yo ya le llego ahí en 1 hora, y pasó 1, 2, 3, 4, 5 y hasta las 6 horas llegaste,
pues él va a crecer entendiendo que tú puedes decir, le llego en 1 hora, pero llegar 6 horas después o media hora tarde o 5 minutos tarde o lo que sea tarde, que no pasa nada porque pues así somos. Y entonces folclorizamos mucho nuestra manera de vivir como colombianos y este personaje que vivió en Colombia y que tiene padre japonés y también vive en Japón, él decía, en Japón no es así. En Japón la gente llega al segundo. O sea, si la cita es a las 7, decía la gente pone un pie adentro a las 7. O sea, ahí llegó, pum, a las 7. No llegan ni a las 7:01 ni llegan a las 6:59, llegan a las 7. El colombiano es a las 7 nos vemos, pero no dice a las 7 de cuándo. 7 para las 10, 7 para las 11, a las 7 de mañana o a las 7 cuándo. ¿No? Y uno llega 5 minutos tarde, fresco, pero hágale, entre. Y él decía, en Japón usted llega 5 minutos tarde y lo dejan por fuera. No hay es que el trancón, no hay es que nada. Aquí la excusa es que el trancón, la excusa es que el cielo está nublado, la excusa es que la puerta no me abrió, la excusa es la que sea. Y él decía, en Japón no hay excusas. En Japón es tu responsabilidad no haber llegado a tiempo. Entonces, como colombianos, y más es muy latino esto, nos acostumbramos a eso. Yo hablo porque soy colombiano y sé que así es acá. Entonces estamos muy acostumbrados a que yo en la universidad, si llegaba tarde 5 minutos, el profesor, hágale, en silencio, gente. Yo tenía un profesor, tuve un profesor, me dictaba comercio internacional y él, el primer día, llegó, entró, él, el estilo así. Él era muy, él era muy psicorrígido, creo que había vivido en Alemania. Y él era muy psicorrígido. Y él entraba y decía, no sé, la clase era a las 7 de la mañana. Y uno llegaba, 6:30, 6:40, y él estaba afuera, afuera, literal, allá afuera del salón. Pero el reloj marcaba las 7, él entraba, cerraba la puerta y no dejaba entrar a nadie. Así usted estuviera ahí con él al lado, tenía que entrar primero que él, antes de las 7, porque a las 7 él entraba y cerraba la puerta. Y el primer día dijo, aquí, si la clase es a las 7, es a las 7, si es a las 11, es a las 11, y el que se queda por fuera, se queda por fuera. No me importa si llegó un segundo después de que yo entre y cierre la puerta, nadie entra. Entonces, ¿qué pasó? Seguramente, claro, para muchos, uy, no, pero ese profesor tan malo, uy, tan psicorrígido, porque el latino es muy de que la puntualidad, la palabra y eso, eso se puede pasar por alto, eso hay un chancecito, es que el Transmilenio se estrelló, es que la buseta se varó, es que no sé qué, y uno tiene excusas, y como dice el dicho, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien, porque cualquier excusa te puede salvar. Pero en este caso él no. Por más de que es que amaneció y mi casa estaba inundada, lo lamento, la clase es a las 7. Parece muy estricto, pero ¿sabes qué genera eso en el joven? ¿Qué genera esto en los niños? ¿Qué genera esto? Responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere Dios que aprendamos con esto? No te ligues en tus palabras ligeramente, sé responsable porque cuando las digas vas a tener que cumplirlas, te llegue el agua a donde te llegue. Tienes que ser una persona de una sola palabra, no puedes cambiarte por la situación, por no sé qué. Hoy en día es muy político eso, ¿no? Por la situación, es que fue, que fue, que fue, y por eso yo no pude. ¿Y para qué se comprometió? Entonces no se comprometa si sabe que no va a poder por fue, que fue, que. Uno tiene que ser serio en las cosas. Sí, claro. Entonces, claro, el pasaje aquí, volviendo entonces al tema, claro, está específicamente hablando acerca de los juramentos y los votos que uno hace al Señor. Claro. Ahora, ¿cómo yo aplico esto? Y es a lo que les estoy haciendo referencia a los compromisos que nosotros hacemos y a la manera de vivir. Nosotros debemos ser un fiel reflejo y un testimonio de la fe que profesamos. Y la fe que profesamos no significa solamente decir yo creo en Dios. La fe que profesamos es que si yo digo que creo en Dios, pues debo caminar, o como dice la escritura, el que le ama o el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Y Yeshua fue fiel a sus palabras. ¿Cierto? Lo que dijo, eso hizo. De la misma manera nosotros debemos comportarnos. Si bien es cierto, el juramento está ligado a pronunciar el nombre del Señor, a ligarnos en voto con el Señor, pues sucede y acontece que en tiempos de Yeshua, él viene y reprende y dice, ustedes no juren ni por el templo, ni por el oro, ni por arriba, ni por abajo, ni por el cielo, ni por la tierra, nada de eso,
¿cierto? Más bien que tú sí, sí que tú no son no. ¿Por qué? Porque la palabra había empezado a perder valor. Cuando la palabra pierde valor, empiezas a jurar por algo que sí le dé valor a esa palabra. ¿Por qué la palabra pierde valor? Porque te vuelves mentiroso, porque no cumples las cosas que prometes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo tal cosa y no la hago, entonces ya, como el pastorcito mentiroso, el lobo, y no venía el lobo, el lobo, el lobo, el lobo. Ya en la quinta, cuando ya vino el lobo, nadie le creía. Entonces, ¿qué pasa? Para volver a ganar confianza, ¿qué hace el hombre? Dice, bueno, el lobo, se lo juro por Dios que viene el lobo. Se lo juro por el templo que viene, se lo juro por mi madre que viene. Y entonces uno empieza a agregarle a las palabras algo que le dé validez o peso a esa palabra, porque ya la mía no vale. Entonces viene Yeshua y dice, no, 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 que tú sí sea un sí, que tú no sea no. O sea, que tu palabra valga. Porque no podemos pretender que Dios sea fiel a sus palabras, a lo que Él promete, a lo que Él dice, porque es Dios, porque Él es perfecto y yo que soy imperfecto, no, pues yo sí me descacho en una que otra, yo sí no lo cumplo, no, pues es que no alcancé, no, es el carácter de Dios en mi vida que debe manifestarse y debe regirse conforme a cómo es el Dios que yo sirvo, ¿no? O sea, yo debo reflejar al Dios que sirvo y si yo reflejo al Dios que sirvo, pues debo ser una persona fiel a las palabras que hago, a las palabras que prometo. Y obviamente más cuando pongo el nombre del Señor de por medio, ¿sí? Cuando pongo el nombre del Señor de por medio. Entonces, eh, eso para que lo tengamos ahí presente. No lo hagamos apresuradamente. Por eso es tan sencillo como no comprometernos con nada. O sea, ¿cuál es el afán de comprometernos? ¿Sí? Independientemente de que menciones el nombre del Señor o no lo menciones, ¿cuál es el afán de comprometerte si sabes que no lo vas a poder hacer? O si en el fondo hay una posibilidad de que no lo hagas, no te comprometas, porque a veces puede ser algo tonto, ¿sí? Que uno diga, "Ah, pues bueno, a la final era una bobada, pero esa bobada para ti puede ser algo grande para la otra persona, me explico, o sea, para ti una bobada puede ser, hágale fresco que yo le mando para el pasaje del bus. Para ti puede ser una bobada porque pues, son 3.000 pesos. Pues digo, si tienes la posibilidad, ¿no? O lo que valga. Pero para esa persona era el transporte para irse para su trabajo y no tenía más. Entonces tu palabra quedó en que yo le ayudo y la persona está esperanzada en una palabra de alguien que te dijo, fresco, yo le ayudo, y nunca llegó esa ayuda. Entonces, claro, ¿eso cómo lo ve el Señor? Pues mal. Por más de que no hayas puesto el nombre del Señor, eso pues eso está mal delante del Señor porque estás poniendo la esperanza de una persona en tu palabra y tú no estás siendo fiel ni la estás cumpliendo. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, ¿sí? Em, Fíjate que dice, por ejemplo, el Salmo 15, 1 al 4. Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite cohecho alguno contra su vecino. Fíjate, el que dice, habla verdad en su corazón, el que es verdadero, el que es fiel, el que no habla más de la cuenta, el que es una persona íntegra, ¿sí? Eh, el Salmo 76:11, por ejemplo, dice, prometed y pagad a Yahweh vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Prometed y pagad a Yahweh vuestro Dios. Entonces, el principio obviamente es claro, prometes, cumples. Si no, pues abstente de prometer. Sigamos, vamos aquí al texto del capítulo 30. Entonces ya tenemos claro acerca del principio fundamental aquí. Si te comprometes con el Señor, te ligas en un juramento, te ligas en un voto, eso es como estar encarcelado, no puedes librarte de él. Ahora, versículo 3. Más la mujer, siempre la mujer, ¿qué pasa con la mujer aquí? No mentiras, no mentiras. Es bueno, mira. Mas la mujer, cuando hiciere voto al Señor y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación
con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con ella, que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Yahweh la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Entonces aparecen una serie de condiciones, una serie de acepciones, de reglas que el Señor pone. La mujer. Dice, si la mujer hace un voto al Señor y liga su alma con ese voto en casa de su padre, o sea, es una mujer soltera que vive con sus padres todavía, entonces dice, si su padre escucha el voto con el que ella ligó con obligación su alma ante el Señor, estando en casa de su padre en su juventud, entonces, si él lo escucha y calla de eso, si él escucha el voto y calla, o sea, no dice nada, no dice sí, sí, ni no, nada, entonces dice, serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. O sea, si ella prometió, Señor, yo te prometo que no me casaré nunca, yo qué sé, estando en casa de su padre, y el papá no escucha ni sabe nada de eso, o escucha y no dice nada, ella quedó ligada. Ojo aquí, espérenme, les aclaro algo. Dice, si su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación que hubiere ligado a su alma, más si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos. ¿Sí? O sea, no es que ella lo hizo en escondidas y entonces así se fue porque yo no escuché eso del papá y no escuché la letra. No, el día que el papá se entere, papá, es que yo prometí esto. Si el papá dice, no, mija, el voto está vedado, eso quiere decir no lo tienes que cumplir, anula el voto por la autoridad y por el principio de ser el papá y ella vivir en la casa del padre. ¿Sí? Un principio que hoy llamarían patriarcal, pero es el principio bíblico. ¿Sí? Ahora, si lo escucha el papá y no hace nada al respecto, no dice nada, la deja que siga el curso del río, pues ella tiene que cumplir. O sea, es como aprobado por el papá, ¿no? Eso es claro, ¿no? Porque digo, si ella dijo, papá, señor, en la vida me voy a casar. Y el papá escucha eso y dice, ¿cómo así se va a tener aquí toda la vida? No, mija, vedado ese voto, se me casa, no mentiras. ¿No? Pero si el papá escuchaba eso y decía, bueno, me parece que viva con nosotros toda la vida, bueno, pues eso ya es problema del papá, el voto queda cancelado. Pero si el papá lo escucha y dice, no, 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 mija, así se lo ha prometido a Dios, eso no, no va. Porque hay un principio de autoridad, estás viviendo bajo mi casa, ¿cierto? El papá es la autoridad en la casa, ¿cierto? Entonces, bíblicamente hablando, ¿no? Hoy en día seguramente habrán miles de objeciones con respecto a esto, y habrán, pero eso es tema de otro asunto, pero bíblicamente y con principios bíblicos y lo que Dios quiere, pues es que ese es el orden. Y pues punto, o sea, pues ya, no pasa nada. Entonces, si el papá escucha el voto y dice, uy, no, mija, ¿usted cómo va a prometer eso? No, eso queda cancelado, pues entonces el voto quedaba vedado y ella no tenía que cumplirlo. Pero si el papá lo escuchaba, bueno, bueno, listo, pues sí. O no decía nada y se quedó callado, ella tenía que responsabilizarse de eso y era firme delante del Señor esas palabras, las debía cumplir, las que fueran. Entonces tenía un salvavidas, porque a veces, fíjate que dice, en su juventud, ¿no? Y dice el proverbio, la corona de los jóvenes es la necedad. A veces uno de joven dice pendejadas, dice bobadas. Entonces, dice el Señor, en la necedad, en el afán del joven, en alguna, dijo alguna cosa, si su papá lo escucha y dice, no, eso no va, pues tiene, digamos que el chance de que ese voto no se tuviese que cumplir. Pero si fuese casada e hiciere voto, pronunciare sus labios, cosa con lo que obligó su alma, versículo 6, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ellos, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Yahweh lo perdonará. La perdonará. La misma cuestión. O sea, si hace un voto una mujer casada y su marido el día que oye el voto lo anula, el voto es nulo. Si el día que su marido escucha el voto no lo anula, ella tiene que cumplir ese voto.
Mismo principio de autoridad que la mujer soltera en casa de su padre, mismo principio de autoridad, mujer casada en casa, pues en su casa con su marido, ¿no? Si hace un voto, las mujeres a veces son muy emocionales, sí, por el corazón, por la necesidad, vieron, no sé, yo he escuchado, he visto casos en mi vida que he visto de que, claro, llega una, no sé, llega una persona necesitada, ¿cierto? Y la mujer es muy de corazón de, uy, no, saca y pum, y da y se compromete y no sé qué, hágale fresco. Y después el marido escucha y ¿de dónde, mijo, usted va a sacar eso? ¿De dónde? ¿Cierto? Entonces, es por poner un ejemplo, ¿no? Pero a lo que hoy es eso, a veces la mujer es muy, señor, si tú me das un hijo, tal cosa, y el marido no se entera. Ah, te entrego a mi marido, te lo mando, señor, te lo consagro, y el marido escucha eso, ¿y qué le pasa? No, anulado el voto. No, o imagínate, la mujer, padre, dame un hijo y si tú me lo das, yo te lo entrego y no sé qué dice más. Y viene el marido y le dice, ¿cómo así que te lo entrego? No, 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 señora, ¿cierto? Entonces, pues anulado. ¿Cómo puede el marido confirmarlo y quedar? Es por poner ejemplos. Al punto al que va el mandamiento es un principio de autoridad, un orden que hay en el hogar, tanto cuando eres soltera como cuando estás casada, y es la responsabilidad del hombre sobre su hogar, tanto siendo como padre como siendo esposo, sobre aquellos que tiene a su cargo. Eso es algo que lastimosamente hoy se ha perdido. Hoy se enseña que la mujer debe ser independiente de Santa Fe, por eso yo no soy hincha de Santa Fe. No, mentiras, pero se enseña que la mujer eh, debe ser, mejor dicho, eh, capaz en todo, debe hacer sus propias cosas, no sé qué, dice más. Y si bien es cierto, pues obvio, hay las personas o como seres humanos hablando, pues sí tenemos que desarrollarnos en muchas capacidades, explotar nuestras capacidades y todo eso, pero el principio bíblico tiene un fundamento principal, resguardar el hogar, la familia, los hijos y dar un rol a los padres y a las madres de acuerdo a el diseño con el que Dios nos creó, ¿sí? ¿O a usted les parece lógico que en el diseño que Dios creó se altere y hoy en día entonces el hombre, como la película esa de Son como niños, el hombre era el que estaba cuidando a los niños, hacía el almuerzo, la comida, hacía el oficio, no sé qué, y la mujer trabajaba y era la que sustentaba la casa? Y cuando el hombre iba a decir algo, mi amor, ¿será que tal cosa? Mi amor, ¿será que tal otra? Bueno, en la mía es al contrario, pero igual le digo, mi amor, ¿será que tal? ¿No? Pero el cuento es, el orden bíblico, el orden divino, como Dios creó las cosas, eh, diseñó pues a que el hombre trabajara y sufriera el trabajo y comerás el pan con el sudor de tu frente y trabajara, lavará la tierra. La mujer no la mandó a hacer eso. Hoy en día la mujer, que yo también, no sé qué, dice más, y cuando defienden que la mujer puede hacer eso, no sé qué, entonces he visto entrevistas donde le dice, bueno, listo, entonces, ¿por qué la mujer quiere? Es que ¿por qué solo hombres gerentes en multinacionales y no mujeres? Quieren igualdad en esto, ¿no? Pero dice, bueno, ¿y por qué no peleamos en el lavado de las alcantarillas? Una vez escuchaba a un entrevistador y decía, ¿quiénes lavan las alcantarillas? El 80 o 90% son hombres, decía en un país aquí, no recuerdo cuál era. Dice aquí, creo en España. Los que lavan las alcantarillas, el 80 o 90% son hombres. ¿Por qué no está peleando usted porque lava las alcantarillas al igual que ese hombre? Entonces ahí se cae un poquito el discurso porque no, yo quiero es la gerencia, yo quiero es no sé qué. Y no está mal, no está mal aspirar en eso, pero es que ya la idea que se vende hoy en día, desdibujada de lo que el principio bíblico ha enseñado, es querer poner a la mujer en un lugar que, pues que en principio no fue diseñada para eso. Por eso cuando en los Juegos Olímpicos ahora y en las cosas llegan hombres, mujeres, ¿no? Y entonces compiten hombres trans en competencias de mujeres, pues es una desventaja para las mujeres que si son mujeres, biológicamente hablando, ¿no? Porque, porque no sé, en levantamiento de pesas. Por más de que una mujer haga mucho ejercicio y sea muy fuerte, no va a igualar la fuerza que un hombre puede ejercer haciendo ese mismo ejercicio. Preparándose igual, ¿no? Obviamente, ¿no? Si una que se prepara me coge a mí, pues ella me gana.
pero un pesista profesional con una pesista profesional en el quilaje que levantan no levantan lo mismo. Entonces ahora imagínate un hombre trans, ¿cierto? Que se cree mujer, se mete en unas olimpiadas a competir con mujeres, pues se gana el oro breve, porque va a levantar más peso, porque va a tener más resistencia, ¿no? Entonces, por eso, exacto, por eso los quitaron, porque no es justo, no hay nivel. Ah, que la igualdad, y entonces ahí se cae el discurso, porque es que, a ver, o sea, vuelvo, la ley del embudo, lo ancho para uno y lo angosto para el otro, ¿cierto? Entonces, lo que me conviene, eso sí, que sea igual, y en lo que no, pues, ay, no, ahí sí. Volvamos al ejemplo de limpiar las alcantarillas, ¿no? Entonces, el orden natural de las cosas es este. Dios crea al hombre y a la mujer, ambos conforme a su imagen y semejanza, pero a uno le da una responsabilidad y a otro le da otra responsabilidad, como la mujer pare los hijos y el hombre no puede. Por más de que quiera igualdad, no va a poder un hombre parir un hijo, porque no estamos diseñados genéticamente para eso. Biológicamente no, el hombre no tiene útero, no tiene matriz y no ovula. La mujer no tiene esperma y no puede fecundar un óvulo. La mujer necesita del hombre y así, entonces esa es la biología, es la naturaleza, es lo que está. Entonces, de esta manera, Dios organiza, en esta manera el Señor organiza el hogar y dice, hombre y mujer, ambos en una cohesión, en un trabajo conjunto, levantan el hogar donde el hombre hace estas cosas, la mujer hace estas cosas, y ni uno es más que el otro, ni uno es menos que el otro, simplemente son ayuda idónea, ¿cierto? Una sinergia ahí fuerte para levantar a unos hijos sanos, a unos hijos fuertes mentalmente, espiritualmente, moralmente, educadamente, en todos los ámbitos, cuando un hogar es fuerte y firme en sus bases, cuando las cosas se hacen en orden, ¿sí? Entonces yo no he visto en un hogar donde el hombre provee y la mujer se ocupe de sus hijos, que los hijos nazcan con traumas o crezcan con traumas o vivan mal, ¿no? Lo que pasa es que hoy se desdibuja eso cuando el hombre en sus em, pensamientos a los que luego dice el apóstol Pablo son entregados a su necedad y a su propia opinión y a su propia necedad, cree que alterar el orden natural de las cosas está bien, pero en el diseño natural el Señor y el diseño original el Señor lo planeó de esa manera. ¿Para qué? Pues para evitar este tipo de cosas. Cuando una mujer se pone eh, a ligar su alma en un voto, en una cuestión con respecto al Señor, y el marido la escucha y dice, no, mija, ¿cómo va a prometer eso usted al Señor si ni tenemos la posibilidad de cumplirlo? Usted no va a tener la posibilidad de cumplirlo, no. Y el Señor llega y dice, ok, por la responsabilidad del esposo, él dice que no, entonces ese voto es anulado, ¿sí? Entonces, el fin de todo esto es un orden en el que el Señor establece, donde el padre tiene una responsabilidad en su hogar, el marido tiene una responsabilidad en su hogar, y la madre, la mujer, los hijos tienen unas responsabilidades y unas funciones dentro del hogar. Eso no hace ni más ni menos a nadie. Delante del Señor todos somos iguales, pero en cuanto a funciones y a autoridades y a cosas, pues el Señor le plació diseñarlo así. Si lo hubiera diseñado de otra manera, pues estaríamos hablando de otra manera, pero esa es la que por naturaleza es así, ¿no? Se ve incluso en los animales, ¿cierto? ¿No? Entonces, bueno, así es el asunto. Versículo 9, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Todo voto con que eh, una viuda o repudiada ligare su alma será firme. Si una persona, una mujer ya no tenía marido, ¿cierto? Estaba viuda o había sido repudiada y prometía algo, tenía que cumplirlo. Si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación en juramento y su marido oyó y cayó a ello y no vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló, perdón, el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos, en cuanto a la obligación de su alma, será nulo, su marido los anuló y Yahweh la perdonará. O sea, no tenía culpa, no tenía pecado la mujer que era librada de sus compromisos con el Señor por su marido o por su padre. Si estaba soltera, no tenías esa autoridad encima
para anular un voto tenías que cumplirlo, si eras viuda, ¿no? Hoy en día digamos que se entendería diferente, porque es que en la antigüedad una mujer soltera no vivía sola, o sea, estaba en casa de sus padres, ella no tenía una herencia sola o no, eso de la liberación femenina y yo me voy a trabajar y yo me voy a... No, ella vivía en casa de sus padres y servía a sus padres. Cuando llegaba el momento de casarse, pues ella venía a ser parte de la tribu de su esposo, la herencia que tenía ella con sus hijos era la de su esposo, ¿cierto? Por casa de su esposo. Y el problema era cuando una mujer quedaba viuda, ¿cierto? Entonces, o cuando era repudiada, porque siempre la mujer dependía del Señor, ¿no? Vemos a Ruth. Ruth era una moabita que se había casado con un judío, pero este dos habían muerto. La esposa de él, la esposa de Orfa y la esposa los esposos de Ruth, de Orfa y de Noemí. Pero su suegra las despide, Orfa se va, pero Ruth le dice, no, yo te sigo. Y esa, eso de haber seguido a su suegra, llegaron a tierra de sus padres buscando la herencia de su marido, la tierra de su marido, y encuentra a un familiar y la única manera para que ella recudiera las herencias es que fuera redimida por un familiar cercano a su marido. Esto iba a ser no solamente beneficioso para Ruth, sino para su suegra, ¿sí? Y sabemos la historia del hombre que era cercano pero no la quiso redimir y luego viene Boaz y la redime, del cual hace parte de la genealogía de Yeshua, ¿no? Porque Ruth y Boaz vienen a ser parte de la genealogía de Yeshua, ellos son abuelos de David, eh, del rey David, ¿no? Ruth viene a ser parte de esa genealogía. Y así es redimida ella y vuelve a ser parte de una familia y a tener una herencia, ¿no? Entonces digamos que ese es el orden bíblico. Hoy en día, pues sí, hay mujeres que a los 18, se van de la casa y se vuelven independientes y todo, y en ese orden de ideas pues tendrían sus propias responsabilidades de no estar bajo la cobertura de sus padres, ¿no? Es como cuando el papá le dice, si usted quiere hacer lo que haga, lo que quiera, pues entonces hágalo, pero por fuera, porque aquí en mi casa no se hace lo que quiera. Aquí en mi casa se hace lo que yo diga, porque pues en mi casa y el que quiere casa y se casa con canasto para la plaza, algo así. Bueno, el que no, el que quiera independencia, pues, y costaliza para la plaza, ¿no? Si se quiere muy independiente, mucha independencia, eso, pues le toca hacerlo solo, armar su rancho y ver qué es ser independiente, ¿no? Porque es que a veces queremos ser independientes, pero bajo las naguas de los papás. A veces queremos vivir como se nos antoja, pero bajo las naguas del Señor, como que el Señor me ayude cuando lo necesito, pero cuando no, pues soy independiente, no me interesa nada, ¿no? Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma a su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callar en ello en el día, de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas sus obligaciones que está sobre ella, los confirmó por cuanto cayó el día en que los oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. O sea, el día que los escuchaba el marido, tenía o que anularlos, ahí tenía el chance de anularlos, o de no decir nada y que ella los tuviese que cumplir. Si los anulaba el día que los oía, entonces no había pecado en ella y se anulaba el voto. Pero si él callaba, pasaba tiempo y luego lo quería anular el voto, él podía anularlo, pero el pecado caía sobre él, porque tuvo la oportunidad de anularlo en el momento en el que lo oyó, ¿sí? Entonces, por eso dice, si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Yahweh mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Entonces, como les digo, son instrucciones que si bien están ligadas al Señor, votos al Señor, si bien están ligadas a un orden estipulado como el vivir en casa del padre o en casa con su marido, o si es una mujer viuda o repudiada, esas condiciones. Pero digamos que el espíritu de este mandamiento
El fondo de este mandamiento es lo que Yeshua nos enseñaba y es que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no. Que seamos consecuentes con nuestras palabras, que hagamos lo que es recto delante de los ojos del Señor, que nos comprometamos a la ligera, que no hablemos más de la cuenta, ¿sí? Que no prometamos y no cumplamos. Mejor no digamos nada y así más tranquilitos. Si nos comprometemos, tengamos palabra. Como arranqué diciéndoles, la palabra hoy en día es eh, no tiene valor, pero porque nosotros como humanidad y como sociedad nos hemos encargado de no darle valor. ¿Por qué? Porque mentimos, porque decimos muchas cosas y luego no las cumplimos. Entonces, cuando viene una promesa, cuando viene una palabra y ya no te han cumplido muchas veces, tú dices, eso, carreta, porque no ha cumplido hace rato, ¿qué va a cumplir ahora? ¿No? Entonces, ¿qué es mejor? Pocas palabras, pero en esas pocas mantenerte firme con ellas, mantenerte fiel a esas palabras, ¿no? Y cumplirlas, a que hables muchas cosas, digas muchas cosas y no cumplas nada, ¿sí? Entonces, enseñemos a nuestros hijos a tener eso, palabra, responsabilidad, ¿sí? Y que la, las faltas que cometamos a nuestras promesas, a nuestros votos, a nuestras palabras, pues traen una consecuencia, traen una, traen una reprensión, ¿no? Cuando nosotros no cumplimos lo que prometemos, pues deben haber consecuencias y nosotros debemos crear a nuestros hijos en eso. Les decía que escuchando a este señor, uno es muy a veces de padre, ahora que yo lo soy, uno a veces es muy, si, no, si sigue haciendo eso, entonces tal cosa le voy a hacer. Y lo siguió haciendo y uno no vaya a hacer lo que les dijo que iba a hacer. Entonces, ¿qué pasa en la mente de los muchachos, de los jóvenes? Ellos saben que no lo va a hacer. Entonces luego, leían los comentarios de ese video, decía la mamá, creé un monstruo, decía una mamá de un niño de 5 años, decía, creé un monstruo porque le permití tantas cosas, no lo reprendí tanto que ahora tiene 5 y cuando lo reprendo me chantajea. Me dice, no me quieres, no me amas, mi vida es una tristeza, mi vida es una desgracia y un niño de 5 años que diga esas cosas, decía ella. ¿Por qué? Porque nosotros decimos unas cosas, no las hacemos y el niño entiende. O sea, mi hija de 2 años, si yo le digo, hija, si no me haces caso, te apago el televisor. Si ella no me hace caso, yo debería apagarle el televisor y se ponga a llorar y patalee lo que quiera, no prendérselo. Porque, ¿qué pasa? Entonces viene el pataleo, viene el chantaje emocional y uno prende el televisor para que se calle. Entonces, ¿qué sabe ella? Pues que mi papá no cumple lo que dice. Y eso es sencillo, es un ejemplo tonto, pero que psicológicamente hablando afecta en su desarrollo como persona y ya cuando crezca va a creer que las cosas se consiguen con chantaje emocional, con una pataleta, con una cosa, y el día en el que no logre conseguir algo se va a sentir frustrada porque la manera en la que yo lo conseguía en mi casa era llorando, en la que yo lo conseguía en mi casa era gritando. Y ahora me encuentro con un mundo que no funciona así y que mi jefe me va a decir no y no le puedo hacer pataleta, no le puedo llorar, no le, me toca renunciar, e irme del trabajo y perder el trabajo, ¿cierto? Pero entonces nosotros como padres somos responsables de esa mala enseñanza, esa mala crianza y esa mala información que les brindamos a nuestros hijos. Entonces ahí es donde les digo, seamos responsables en las cosas, ¿sí? Si no vamos a cumplir, mejor no nos embalemos, no nos pongamos a decir, hijo de tal cosa, si no le voy a cumplir. Sea para bueno o sea para lo malo. O sea, si yo le digo, hijo, si tú me haces esto, te voy a dar tal cosa, pues deme el agua hasta donde me dé, lo cumplió, pues yo se la doy porque yo se lo cumplí. Y él tiene que saber que su papá tiene palabra y ella, en este caso mi hija, va a aprender a tener también palabra y tener ese carácter. Eso es parte de formar el carácter. Pero si, por el contrario, es reprensión, es regaño, es castigo, aunque a mí me duela, como dice, "Ay, es que a mí me duele más que a los hijos", sí, a uno le duele reprender a los hijos, pero si uno no ejerce esa autoridad con responsabilidad, pues luego va a pasar lo del comentario de la señora que les digo del video, que decía, creé un monstruo, porque creí que hablándole todo tranquilo, sin reprenderla nunca, sin no sé qué, era un niño creo,
me iba a hacer caso y ahora tiene 5 años y me pasa por encima porque cualquier cosa que le digo no le importa, ¿cierto? Pero ¿quién es el responsable del niño? No, nosotros. Nosotros somos los responsables. Entonces, como consejo me doy, porque Popeye el marino soy, y es como padre, debo hacer eso. Si me propongo algo, si le digo a mi hija algo, es que eso no entiende, tiene 2 años, carreta. Ellos entienden, ellos entienden, ellos entienden. Entonces, había otro comentario que decía, tengo una hija de 3 años que me ve hacer oficio y ella va y me ayuda y no sé qué, y ahora ella organiza sus cosas y yo no le peleo porque ella me recoja porque ella ya sabe qué tiene que hacer. Y tengo un hijo ahora de 1 año, año y medio, que ve a su hermanita, me ve a mí, y entonces él también quiere imitar eso. Entonces, los hijos imitan lo que uno hace. Por eso les decía lo de tender la cama. No le puedo decir a mi hijo que tienda la cama si yo ni siquiera la tiendo. No le puedo decir a mi hijo que sea ordenado si yo soy desordenado, ¿no? ¿Qué pelea uno con los hijos? Recoja los zapatos que llega a la casa y los bota para el chorizo. Pero si ve que el papá llega a la casa y bota los zapatos para el chorizo, pues, ¿qué ejemplo le estoy dando yo? Ninguno, ¿cierto? Si yo eh, almuerzo y dejo el plato botado encima del comedor, pero le digo, vaya, lleve el suyo y lávelo, y yo dejo el mío ahí, me paro y me voy, pues ella va, pues sí, lo va a hacer por regaño, pero en su lógica va a entender, no, mi papá no hace lo que me manda, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces, hoy la enseñanza es la palabra, los votos y las palabras en el pensamiento hebreo tienen mucho valor, el decir. De hecho, ¿cómo recibió Moisés la Torá? Por las palabras de Dios. ¿Cómo transmitió Moisés la Torá? Claro, la escribió, pero la transmitió por la palabra. O sea que la palabra tiene mucho peso, mucho valor en la escritura, ¿no? Y en nuestra vida. Eso de que le decimos al hijo, usted sí es bobo, es que usted es tonto. Esas palabras, usted nunca hace nada bien. Eso tiene poder porque la palabra de verdad sí eh, condiciona en el subconsciente. Puede que no sea bobo ni tonto en la literalidad, pero eso lo va a hacer en su pensamiento a menospreciarse, a no quererse. En el día de mañana que el jefe le levante la voz y le diga, usted no sirve para nada, y entonces él, sí, sí, no sirvo para nada porque desde la casa me decían que no servía para nada. Y eso, lastimosamente, nosotros lo estamos inculcando en nuestros propios hijos sin darnos cuenta. Entonces, hablemos bien, hablemos positivamente, hagamos cosas buenas, ¿no? Hablemos cosas buenas acerca de nuestros hijos, cuanto más. ¿Quién quiere que su hijo no salga adelante, que su hijo sea un fracasado, un perdido? Ninguno. Todos queremos que nuestros hijos salgan adelante, que tengan una vida bendecida en todo ámbito. Pues nosotros seamos partícipes de eso con buenas palabras, con buenas cosas, con buenas acciones y obviamente con el mejor ejemplo. Y enseñémosle a nuestros hijos a tener palabra y que su palabra valga, ¿sí? Que el Todopoderoso les bendiga en esta mañana y nos dé a todos la oportunidad de aprender su palabra y de apreciarla, atesorarla y vivirla como es debido. Que el Señor los bendiga a todos, los guarde en este día de Shabbat y nos vemos en la tarde, si el Señor lo permite, con otra enseñanza, capítulo 31 del libro de Bemidbar. Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech